Ayer pensé subir todo de exploración, pero me quedé bien jetón. Una disculpa amigos medicoblastos, ¿cómo están? Buena tarde, 4:12 de la tarde, 4:12 pm del día 30 de marzo del 2017. Aquí Mario González Díez con ustedes. Vamos a terminar anatomía de cuello y ojalá que terminemos exploración para poder pasar a los siguientes videos. Ya subió en la mañana Alan membrana celular, espero que le puedan ayudar, que nos puedan regalar una suscripción, que nos puedan regalar un like, un compartir. Y pues vamos a seguir con esto, nos quedamos en el primer músculo, el esplenio, esto casi si, seguimos en anatomía. Luego sigue el complexo mayor, o también llamado semiespinal de la cabeza, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Todavía seguimos en músculos de nuca, ocupa toda la nuca a ambos lados de la línea media, ¿ok? Donde desde la apófisis transversa, de la C4 hasta C7 y dorsal primera dorsal. Entonces agarra de C4 a D1, ¿sí? Que sería 4, 5, 6, 7, serían 5 vértebras las que todavía abarca este complejo mayor o semiespinal, ¿correcto? Quiero recordarles que tenemos la apófisis protuberante, que es la apófisis ubicada en una de las vértebras. ¿Alguien sabe cuál vértebra es? ¿De cuál estamos hablando? La protuberante. Bien, es de la séptima vértebra cervical. ¿Sí? La apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, es pregunta de prevaloración en anatomía a veces, es la más grande que tenemos y por eso se le llama protuberante o prominente, ¿correcto? Entonces después de eso tenemos el complexo menor, o también llamado músculo longísimo. Todo estamos hablando de acá, ¿sale? Aquí tenemos el escaleno medio, todavía no hablamos de ellos, el esplenio. Y si le damos vuelta a nuestro cuello, si lo tuviéramos en la parte posterior, todos los músculos de la nuca, que ya dije que son 8, está el longísimo o larguísimo, también llamado de la cabeza. Este músculo es vertical y lateral. Se inserta en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa, de C4 a C7 y en el vértice del borde mastoideo, ¿correcto? Después, tenemos el transverso del cuello, que va de D1 a D5. Este ya es está un poco más abajo, más inferior. Va de D1 a D5 hasta los tubérculos posteriores de la apófisis transversa de C3 a C7. Entonces, ¿qué va a pasar con este músculo transverso del cuello? Pues empieza desde abajo y va a terminar arriba, ¿va? Luego tenemos el recto mayor posterior de la cabeza que se une en el axis. En el axis recuerden que está en la área del de las primeras vértebras que tenemos, o la unión con la cabeza. El atlas y el axis, pues el atlas que nos va a permitir movimientos de arriba y hacia abajo, y el axis nos permite los movimientos hacia los lados. Tenemos la apófisis odontoides también en la primera vértebra, que nos permite hacer y realizar todos estos movimientos, ¿sabes? No lo olvidemos, muy importante. Entonces une el axis con la apófisis espinosa al occipital, que es la línea nucal inferior, ¿va? Después tenemos el recto menor o posterior de la cabeza, que es triangular ascendente. ¿Qué va a hacer? Cubrir la membrana tectorial, desde el tubérculo posterior del atlas a la línea nucal inferior, ¿va? En contacto con el contralateral, ¿va? Después tenemos el oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor de la cabeza. En cuanto al mayor se refiere, es inferior. Va desde la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas y cubre la membrana tectoria en relación a la arteria vertebral. Y para terminar con el oblicuo menor, pues este va a ser superior, que va desde la apófisis transversa del atlas hasta la línea nucal inferior. En cuanto a vascularización se refiere, pues vamos a tener varias áreas. Para la exploración de cuellos, este se va a dividir en 4 diferentes, que son las dos laterales, también llamadas áreas carotídeas. ¿Por qué? Porque pasa las carótidas. Y también tenemos la área anterior donde está el dioides, que se va a dividir a su vez en suprayoideo e infrayoideo, dependiendo de este hueso. Y la parte posterior, que va a ser la parte de la nuca. Estas, ¿dónde van a terminar? El área anterior va a terminar en lo que son los músculos esternocleidomastoideos. En la parte posterior de los músculos esternocleidomastoideos va a comenzar el área posterior precisamente, ¿va? La vascularización, pues tenemos la arteria occipital. Ya vamos al siguiente diapositiva. Tenemos arteria occipital que recibe, que es una rama de la arteria carótida externa, ¿sale? Entonces la tenemos el recto mayor, los músculos recto mayor, el oblicuo menor, el oblicuo mayor, el complejo menor, el esplenio, el complexo mayor, el esplenio,
El recto menor. Bueno, esos son los músculos de la nuca que ya les había dicho. Tenemos músculos de la región lateral del cuello, pero primero vamos a irnos a la vascularización. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en esta imagen podemos observar la vena yugular. Tenemos la carótida, la arteria carótida, aquí. Por eso se llaman regiones carotídeas, ¿no? Estas que son las laterales. Que si pudiéramos girar esta imagen, pues nos daríamos más cuenta. Tenemos el músculo esternocleidomastoideo cubriendo ahí la arteria carótida. Por eso tenemos y nos tomamos un pulso carotidio, que nosotros lo que hacemos es estimular el seno carotidio y esto va a ser un reflejo vagal, lo cual va a proporcionar y a ocasionar una bradicardia en los pacientes. Entonces, si te llega un paciente hipertenso a consulta, ¿qué vas a hacer si no tienes ni fedipino, si no tienes ningún medicamento contra hipertensión como los sartán, enalapril, que no tienes captopril, enalapril, que son inhibidores de la ECA, también llamada cininasa 1, o bien que tiene una actividad de una enzima llamada dipeptidilcarboxipeptidasa? Si no tienes esto, pues ¿qué es lo que puedes hacer? Simplemente darle un masaje en el cuello, darle un masaje carotídeo a tu paciente para lograr que termine, ¿no? Que termine o que se sienta bradicárdico tu paciente. Esto va a lograr que disminuya la presión arterial. Tenemos la arteria temporal también, la arteria maxilar, la yugular interna, la carótida externa. Y tenemos los vasos y nervios, ¿no? Tenemos la arteria carótida externa. Voy a empezar a hablar de esta porque es muy importante. Va a ingresar por la parte anterointerna, ¿sí? Va a penetrar en la glándula parotídea y llega al cuello del cóndilo maxilar inferior, aquí. Aquí está el maxilar inferior, ¿todos de acuerdo? Excelente. Maxilar inferior, en donde se va a dividir en sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son? La arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Esas son las dos ramas. Pregunta, y es algo muy importante, las dos ramas de la carótida externa superiores, arteria temporal superficial y arteria maxilar interna, ¿va? Vena yugular interna, externa, disculpen. La vena yugular externa, aquí la tenemos, external jugular vein. Esta nace del cuello, sale del cóndilo, por la confluencia de las venas temporal superficial y la maxilar interna. En cuanto a nervios, ¿qué tenemos? El nervio artículo temporal, que va a acompañar la arteria maxilar interna, por eso es importante. La maxilar interna, ¿de cuál dijimos que era? ¿De dónde nacía? Pues de la arteria carótida externa, ¿va? ¿Todo entendido hasta el momento? Excelente. Y luego otro nervio, el facial. Este es extraglandular e intraglandular, se va a dividir de esta manera. En cuanto a los vasos linfáticos que tenemos aquí pues tenemos en la izquierda la vena yugular igual, la carótida, la común arteria carótida, la yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. Eso es en cuanto a la irrigación. Pues ¿de dónde van a provenir? De la vena, bueno, tenemos la vena cava superior, de la cual se anastomosa aquí la yugular, la interna y la yugular externa, ¿sale? En cuanto a la aorta, pues nos va a salir lo que es la arteria carótida. Y la arteria carótida que ya dijimos en lo que se divide. En cuanto a los vasos linfáticos se refiere, aquí tenemos ya estructuras anatómicas. En los vasos linfáticos aquí los tenemos. ¿Cuáles son? Tenemos superficiales, que son los extraglandulares. Estos son colectores de la región temporal de la cara, ¿sí? La región temporal es esta. Aquí están. Por ahí tenemos los preauriculares, los parótidos. Tenemos los retroparengial, o también llamados tonsilar, los submandibulares, los submentales, los anteriores cervicales, las regiones de la posterior cervical, los postauricular y los occipitales. También los nódulos supraclaviculares, que están, pues, ¿dónde? En la parte superior de lo que es la clavícula, que son palpables cuando hay alguna enfermedad y son muy necesarios. Aquí los tenemos los nódulos linfáticos, ¿sí? Y tenemos otros que son profundos, que son llamados intraglandulares. ¿Cuál es la función de estos intraglandulares? Pues estos son colectores de las fosas nasales, del oído medio y del velo del paladar. Ambos drenan en la cadena de la vena yugular interna, ¿sale? Entonces nos regresamos acá, vena yugular interna, aquí van a drenar todos, los que son tanto vasos linfáticos superficiales como profundos, que son todos los que dijimos y los que dimos explicación, van a drenar en esta vena, la yugular interna, ¿sale? Entonces en las estructuras anatómicas tenemos, en la presentación de mi buen amigo el Pablo, el cuerpo del hueso yoides, ¿sale? Esto, pues los cuernos anteriores del hueso yoides, la prominencia laringea, la lámina tiroidea, el cartílago cricoides,
Sabemos que tenemos aquí lo que es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides va a tener una forma de un escudo. ¿Y qué va a tener posterior a este? Se va a encontrar la glándula tiroides. La glándula tiroides de suma importancia. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve la glándula tiroides? ¿Para qué nos sirve la tiroxina? ¿Para qué nos sirve la triiodotironina? Que la mayoría se encuentra en forma de triiodotironina. Y entonces luego se va a convertir a tiroxina, que tienen 3 yodos y 4 yodos, respectivamente. ¿Para qué nos va a servir? Pues para el metabolismo, principalmente. Entonces vamos a tener aquí varias enfermedades que vamos a poder detectar, como lo es cuando hay un crecimiento anormal de la glándula tiroides. Esto se le conoce como bocio, ¿sí? Al igual que si tenemos hipertiroidismo o hipotiroidismo. Hiper del prefijo griego que significa mucho, ¿no? Entonces hay mucha producción de glándulas tiroideas, ya sea tiroxina o triiodotironina. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Se acelera el metabolismo. Los pacientes, ¿cómo se presentan? Presentan exoftalmos. El exoftalmos es un signo pivote o patognomónico de la enfermedad de Graves-Hassedon. Sí, hoy me lo dijeron en la clase propedéutica, gracias Diego. Este Graves-Hassedon pues nos da una protrusión de los ojos, que ya habíamos hablado en la exploración de ojo en el video, el porqué del exoftalmos, que tienes un Rocky Balboa atrás de tu globo ocular, que son mucopolisacáridos y glicopolisacáridos, los cuales son como que te están golpeando, que te están puñaleando, como diría mi buen Dani Volta, que te están golpeando y protuyendo los ojos hacia afuera, lo que te causa este signo muy claro en la enfermedad de Graves-Hassedon. ¿Sale? Entonces, ya lo tenemos. Aquí tenemos el cartílago cricoides. Observemos la flechita. Acá está el cartílago cricoides. Tenemos el lóbulo de la glándula tiroidea. Bueno, el isthmus de la glándula tiroidea igual. Y pues estas son las regiones anatómicas. Ahora, ya vimos los nódulos linfáticos. Vamos a esta imagen que es un poco más bonita. Parauriculares, parótidos, tonsilares, submentales, submandibulares. Ya vimos todos los posteriores cervicales. ¿Y qué más encontramos aparte en el cuello? Encontramos algunas aponeurosis, como la aponeurosis parótida profunda, que es una dependencia de la aponeurosis superficial. ¿Sí? Pues depende de la misma. Y que esta va a cubrir las paredes tanto anterior como posterior. ¿Dónde se va a fijar? Se fija en la base del cráneo, ¿correcto? Y abajo de la cintilla maxilar. Ahí es donde se encuentra y donde se fija. Y donde se encuentra, interrumpida por el ojal estiloterigoideo de Fauré, que es por donde la celda se comunica con el espacio laterofaringeo. Tenemos la glándula parótida. ¿Qué significa parótida? Cerca de la oreja, ¿va? Otos, tenemos ahí par cerca, ¿sí? De la oreja. Entonces, en la glándula, es la glándula salival que tiene mayor volumen. ¿Cuánto pesa? Entre 20 y 40 gramos. Se ubica detrás de la rama ascendente del maxilar inferior, en la celda parotídea. Es grisácea esta glándula. No es para nada rojiza, es grisácea, de forma variable. Va a descargar la saliva de la boca en el conducto de Stenón. ¿Dónde se encuentra el conducto de Stenón? También es una pregunta de prevaloración. En el segundo molar, a nivel del segundo molar superior, luego de perforar el músculo risorio. Entonces te preguntan, ¿el conducto de Stenón perfora algún músculo? Efectivamente, perfora el músculo risorio y después se introduce hasta llegar al segundo molar superior. Y tenemos pues papilas del conducto de Stenón que está más o menos al nivel del segundo molar superior, pero en la parte externa, ¿sí? Abres la boca y tú observas, no en el diente, sino en la parte externa, en la papila, que es una pequeña protrusión. Y tenemos región carotídea, que también tiene límites. ¿Sale? Tenemos aquí cerca de la oreja o parótida. ¿Sí? Es lo mismo, ¿va? Entonces tenemos los límites de la región carotídea, que está ocupada en un lugar lateral del cuello, encima de la región supraclavicular, detrás de la región yoidea y parotídea. Las arterias carotídeas externa e interna recorren esta región y el músculo esternocleidomastoideo es su satélite. Se dice que el 90% de los problemas y patologías que se encuentran en la región del cuello son de origen metastásico, mientras que 10% solamente son de hipertrofias ya sea de las glándulas sublinguales, ya sea de la glándula tiroides, ya sea de la glándula paratiroides. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la palpación en este tipo de regiones, sobre todo en la región anterior. ¿Por qué? Porque si tú palpas de una manera bastante fuerte o prominente esa región, vas a hacer que ocurra una metástasis de tipo hematógeno, que para frenarla después va a ser un verdadero problema. Los límites de esta región carotídea, ¿cuáles son? Adelante
Tenemos el borde anterior del esternocleidomastoideo, fácil. Atrás, que tenemos el borde posterior del esternocleidomastoideo, facilísimo. Arriba, que vamos a ver la línea que une la apófisis mastoides y el ángulo de la mandíbula, aquí, más o menos. Y luego, abajo, la clavícula y la horquilla external, y en profundidad se extiende hasta la columna vertebral. ¿Qué tenemos? Otros músculos, el cutáneo del cuello, que está en la región anterolateral del cuello, debajo de la piel, encima del esternocleidomastoideo, desde la parte superior del tórax a la parte inferior de la mandíbula. Tenemos aquí el nervio facial y el plexo cervical. Recordemos que si tenemos un problema con el plexo cervical o algún traumatismo, nos puede dar síndrome de Horner, que ya lo vimos, que tenemos una ptosis palpebral, que tenemos seroftalmia, que tenemos serostomía, varias cosas también. Pues un hundimiento del párpado, tenemos epífora, casi no, sino pues ojos secos por las conjuntivas que están demasiado secas. A esto se le llama del hundimiento del párpado entropión, y ectropión sabemos que lo tienen los pacientes seniles. Ya si gustan checar o ahondar más el tema, vean exploración de ojo. Sí, y tenemos que el esternocleidomastoideo. ¿Qué pasa? Voy a explicar esto un poco a detalle, porque el esternocleidomastoideo es uno de los músculos más importantes presentes en nuestro cuello. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa? Este que va a unir, pues obviamente el mastoides, el occipital del cuello. Es un músculo potente, potentísimo, oblicuo hacia atrás y hacia arriba. Tiene 4 haces: esternocleidomastoideo, externo occipital, cleido occipital y cleidomastoideo. ¿Qué quiere decir clavícula occipital, clavícula mastoides, clavícula mandíbula? Entonces, la cara superficial profunda, la cara superficial, nada más, disculpen, está cubierta por el cutáneo del cuello y cruzada por la vena yugular externa. Ya lo vimos, vena yugular externa. Aquí está la vena yugular, esta es la interna, por acá tenemos la externa. Sí, eso pasa, ¿no? Chequen y vean el por qué va a ser yugular la interna y la externa. La interna pues pasa por debajo o posterior al esternocleidomastoideo, mientras que la externa pues pasa anterior al esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Ahora, ¿qué más? La cara profunda forma parte lateral de la región carotidia y está relacionada con el paquete vasculonervioso del cuello, que lo tenemos, que tiene la arteria carótida. ¿Sí? Y luego tenemos el borde anterior, que limita la región infrayoidea. Anterior, la infrayoidea. Arriba se une la mandíbula, donde asienta la parótida. Luego tenemos el borde posterior con el borde anterior del trapecio, que limita en la región supraclavicular. Aparte de esto, la vascularización, pues tenemos la arteria occipital, la tiroidea media y la inferior. Esa es la vascularización del esternocleidomastoideo. Preguntota, son 3, ¿no? Arteria occipital, tiroidea, media e inferior. 2 tiroideas, la media y la inferior, de arriba hacia abajo, media e inferior, o ponlo ascendente, inferior y media. Y tenemos aparte de esta la arteria occipital, ¿va? Y en cuanto a inervación, pues tiene una inervación motora, que es la rama externa del nervio espinal. ¿Cuál es el nervio espinal? El nervio noveno, recuerden. Mamá, papá, tengo mini falda, ahora mis glúteos van a estar helados, ¿sí? Y cuando llegamos a estar, es espinal, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál 9? El 11avo, por eso no me salían las cuentas, dije, qué pedo. Sí, es el nervio espinal, el 11avo, ¿ya? Para que salga la mnemotecnia. Y ahora, pues, ¿cuál va a ser la función del esternocleidomastoideo? Aparte de la protección, aparte de todo el movimiento y aparte de ser tan potente este musculito, nos va a servir para flexionar la cabeza hacia adelante y su contractura, que provoca una enfermedad llamada tortícolis. Yo creo que todos les han dicho que si duermen chuecos, les va a dar esto, que es la tortícolis. Tenemos otros vasos y nervios, que con esto vamos a terminar. La arteria carótida primitiva, la carótida externa, la carótida interna, ya hablamos poquito, pero vamos a ampliar esta información. En cuanto a la carótida primitiva, son arterias más voluminosas del cuello, ¿sí? ¿Cuánto miden? Desde 12 centímetros de diámetro, 12 centímetros por 8 milímetros, ¿sale? Entonces la derecha nace de la base del cuello, en la articulación esternoclavicular, desde el tronco arterial brachiocefálico. La izquierda nace del callado de la aorta. Oblicuas hacia arriba y luego verticales desde el borde superior del cartílago tiroides, donde se dividen después en ramas terminales. ¿Cuáles son estas ramas terminales? La carótida interna y la carótida externa, que no dan colaterales. Entonces, tengan bien en claro que de la carótida primitiva van a salir la carótida interna y la externa. Tiene sentido, ¿no? Sale la primitiva, que es como Dios, y luego ya vienen sus susodichos y sus subordinados. La carótida externa, pues desde el borde superior del cartílago tiroides hacia arriba llega al ángulo maxilar,
inferior al cuello del cóndilo, donde da sus terminales, que es la temporal superior y la maxilar interna, ya hemos platicado. Sus colaterales sí tienen, eso es la tiroidea, la facial, la lingual, la occipital, la auricular y la posterior. Probable pregunta, ¿la carótida interna qué va a pasar? Pues desde el borde superior del cartílago tiroides va a recorrer y se va a dirigir oblicuamente hacia la faringe, donde se hace vertical. Después de hacerse vertical, pasa por el agujero carotídeo del peñasco, va a recorrer el seno cavernoso. ¿Junto con qué? Con el sexto par craneal, ¿cuál va a ser? Mamá, papá, tengo mini. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál sería? Tengo mini, pues sería el motor ocular externo, ¿sabes? Hasta la apófisis clinoides, donde da sus terminales. ¿Cuáles son sus terminales? Muy importantes. La cerebral media y anterior, y la comunicante posterior y la coroidea anterior. Esto forma parte todo del polígono de Willis. El polígono de Willis nos va a inervar, nos va a dar la irrigación del cerebro. Y es importante porque la cerebral media es la principal afectada cuando tenemos un evento cerebrovascular. ¿Sale? Eso es lo que pasa. Entonces, pues yo pienso que por este video sería todo. Ahorita ya posteriormente vamos a hablar de la exploración, algo muy importante. Díganle a Paola por favor que no se corte el pelo, que así no me gusta tanto, que el corte de Lord Farquaad pues no soy lo suficiente efecto hacia él, pero nada, mándenle un saludazo y espero verla hoy cuando toquemos este jueves. Todos cordialmente invitados a las 9:30 de la noche en el Barril 8, ¿sale? Amigos, pues muchas gracias, nos vemos, que pasen buena tarde y posteriormente subo lo de exploración. Los amito a todos, un beso y bendiciones, adiós.